Seguimos nosotros en el mes de la afrocolombianidad. Es un mes que se celebra todo el mes. Estamos resaltando esta cultura, estas costumbres y ese sabor que tiene la afrocolombianidad que muchos incluso envidiamos. Estaba hablando ahorita de eso, que Sí. seguramente el tema de racismo viene por ahí de algo de envidiecilla. Y es que eso es lo que vamos a hablar hoy en la polémica, precisamente por todo lo que está pasando últimamente en las noticias, hechos deportivos, de escenarios deportivos, Vinicius, sí. en el tema del fútbol, también con el estreno de la película La Sirenita. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar y por eso hemos traído a varios invitados muy especiales para que nos hablen de sus experiencias, de cómo se han sentido, si se han visto de pronto afectados o los han molestado por su tono de piel o por su cabello. Ok. Ellos son, vamos presentando uno por uno. Ella es actriz con más de 20 años de experiencia. Eso sí, comenzó muy jovencita. Muy de esta casa. Orgullosa de su herencia afro-latina y también defensora de los derechos humanos. Toda una banderada. Ella es Indira Serrano. A su lado, una mujer preparadísima, comunicadora étnica, periodista, mejor dicho, si la describo no me alcanza el Ha trabajado tiempo. con el Ministerio de Cultura, con la UNESCO, primera mujer negra en presentar y dirigir un programa de Radio Nacional de Colombia. Ella es Andreisa Anaya. Bienvenida. Y por allá un hombre bastante discreto. Actor, modelo, creador de contenido, fundador de la Fundación Undae. Undae. ¡Omar Murillo! Él se Gracias. puso, ¿te pusiste lo primero que agarraste? Pues sí, yo ¿Sí? siempre he sido muy descomplicado, muy fresco, siempre. Soy minimalista. Minimalista. Bueno, empezó por Andreisa, que es la primera vez en este programa. Bienvenida, Andreisa, ¿cómo vas? No, súper bien, muchas gracias a todas y todos ustedes por esta invitación y que sea pues una posibilidad bonita de domingo para conversar sobre la afrocolombianidad y bueno, todos los retos, avances, ¿por qué no?, que tenemos en este camino. ¿Cómo ves tú lo que pasó lo que está pasando en el fútbol, específicamente en la Liga Española? Que hay insultos, que hay racismo, en una época donde eso ya, pienso yo, eso no debería existir y sigue pasando. ¿Por qué no podemos desarraigarnos de esas costumbres? Bueno, realmente más que un ejercicio de costumbre es un ejercicio estructural. ¿Sí? Entonces lo que vemos en el fútbol lo vemos en todos los escenarios, lo vemos en las políticas, lo vemos en la sociedad, en temas culturales, en temas económicos y lo que encontramos por supuesto es un ejercicio de exclusión, marginación y estereotipación de las personas negras y afrodescendientes y de la diáspora africana. ¿Por qué? Bueno, estamos en una sociedad que económicamente, lo mencionaba ahorita Indira, es rentable y ha sido rentable el racismo y la discriminación. Tener sujetos en un rol de poder para poderlos señalar, o de no poder, perdón, para poderlos señalar, para poderlos estigmatizar, es rentable económicamente. Por ser domingo, pues podemos dejarlo también en que hay muchos aprendizajes desde lo simbólico que tenemos que revisar y aquí los medios, y por eso un rol fundamental, por supuesto, va a ser tener medios como Bravísimos que puedan poner estos temas en la palestra pública, ¿sabes? Entonces yo dejaría iniciando allí uno en que es que tenemos mucho que aprender en términos de por qué lo simbólico es no solo importante, sino transformador. Entonces, bueno, ahí te diría, Un buen punto de tenemos muchos partida. caminos. Claro, yo creo que es importante en este momento poner un poquito en contexto a la familia Bravísimo que de pronto no se vio el partido. Yo no me vi ese partido, no soy tan futbolera, pero sí vi en redes sociales. Una falta, Nada. un reclamo de parte de Vinicius Junior, que es delantero del Real Madrid, y los hinchas, la fanaticada, empezaron a hacer unos gestos Sí. discriminativos, ofensivos, empezaron a hacer como monos. Sí, le en dijeron algunos casos hasta cosas. tiran bananos, Sí, dijeron le que decían te también. mueras, te vas a Ok. morir. O sea, fueron Y pasó bastante en violentos. el y fútbol latino agresivos. también, Indira, con Hugo Rodallega, que es el jugador de Santa Fe, que denunció que en Argentina, un país tan cercano, le gritaron de todo en ese partido. Y por otro lado, bueno, yo quiero, viendo estas imágenes, yo decía, ok, los jugadores trataban un poco de calmarlo, de abrazar a Vinicius porque él estaba ofendido, pero también llegó al punto de derrumbarse y ponerse a llorar. Pero yo decía, ¿por qué los jugadores, los blancos, por qué no paraban la fanaticada? ¿Por qué no hacían nada? ¿Por qué
¿Por qué tan pasivos ante No esa sé, situación? Indira, ¿cómo lo ves? Yo creo, como dice Andreisa, que hay un tema estructural, una normalización de las conductas racistas que viene de ese tema económico que tiene siglos. Hace siglos enseñaron a un grupo de la humanidad a tratar a los otros como inferiores y como animales para poder comercializarlos. Y todavía hoy en día seguimos en la cabeza de muchas personas, seguimos teniendo esa idea, ¿no? Esa idea de la inferioridad de un grupo. Y esto, lo que está pasando en el fútbol, como decía Andreisa, no es nuevo. No es solamente que ahora se visibiliza y se crea polémica alrededor, pero las personas racializadas siempre de una u otra manera han tenido que sobreponerse a los ataques, a los chistes, a las burlas, a algunos ataques más agresivos que otros, algunos que atentan directamente contra la vida y otros que se han minimizado porque forman parte como de la cultura, de las costumbres. Hemos crecido, no solamente las personas afro, las personas indígenas, hemos crecido viendo del otro lado que burlarse de las características de alguien se ha convertido en... Pero es que eso forma parte de mi acervo cultural. Yo siento como, ¿desde cuándo el acervo cultural de alguien pasa por atacar a otro? ¿no? Claro. No. Y es Eso que no, además eso no es así. estaba leyendo que hasta la liga lo permite, que ya está súper normalizado que se hagan ese tipo de ofensas. Omar, desde tu ámbito laboral, desde la actuación, desde el modelaje, porque también comenzaste muy jovencito, ¿viviste en algún momento algún caso de discriminación racial? Bueno, mira, yo realmente, esto es un tema histórico, ¿no? Es, como lo decimos, antiquísimo. Son más de 500 años donde nuestra sociedad ha habido una problemática de discriminación, de segregación. Es algo que ya lo sabemos y que nuestros antepasados ya lo vivieron. Obvio, hoy en día, por las redes y tantas cosas, pues lo vemos más visible. Pero yo soy un convencido y por eso quiero ir a Martin Luther King, cuando él nos decía, hemos aprendido a volar como aves, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el maravilloso arte de vivir como hermanos. Y él ahí lo dice. Yo creo que el color de la piel, no deberíamos de pensar más en el color de la piel, sino en la humanidad. Cuando yo sigo sistemáticamente, es una lucha que se vuelve una utopía, por decirlo así, porque no solamente lo estamos viviendo ahora, vuelvo a lo que decía anterior, es algo histórico. Claro. Y siento que lo único que no hemos hecho sistemáticamente es demostrar la humanidad, ¿no? Siempre hemos, obvio, nuestros ancestros, muchos muertos, muchas personas que lucharon y que no lo hemos hecho nosotros. Ya muchos hicieron y hasta dieron su vida por defender la discriminación racial, ¿no? Cartagena, las murallas de Cartagena, hecha a lomo de 500 negros, a sol y agua, y son situaciones que han sido históricas. Hoy, desde mi punto como actor, como artista, sí he sentido discriminación. He sentido, hice la selección, cuando estuvimos en la serie La Selección, con Peto, que tú conoces al director. Peto Restrepo. Fui a ver un partido en el estadio del Real Madrid, íbamos con Peto, estábamos ahí, y lo viví. Todos los hinchas, yo creería que en ese momento habían por ahí 5.000 hinchas, estábamos entrando al Bernabéu, al estadio del Real Madrid, y me hacían, pero eran todos, y yo era el único negro, yo me sentía como un gatico. Pero claro, si yo en ese momento reacciono, ¿por qué me hacen? ¿Qué me hubiera pasado? Mi momento en ese momento solo fue sonreír. Yo Claro. sonreí, Peto me dijo, no vayas a hacer nada porque aquí te acaban. Desde ahí he aprendido que la humanidad, ser humano, que me miren más no por el color de mi piel, y esa es mi lucha. Inclusive yo he sentido que misma comunidad mía me ha discriminado, me ha afectado, me ha dicho tú no me representas, me ha dicho, ejemplo claro, tengo un personaje que se llama Tarsila y que me tocó lucharlo duro. Y también me decían dentro de mi misma comunidad situaciones a las cuales yo me sentía, pero ¿por qué estoy burlando mi raza por interpretar como actor un personaje? Pero muchos hoy en día abrimos puertas, porque hoy miles de hombres negros se caracterizan, hacen sus personajes y abrimos esas puertas. Porque no lo estamos viendo como una discriminación ni como una burla, sino como lo que somos como humanos, como artistas, tantas cosas que podemos mostrar. Entonces yo creo que a mí personalmente no me gusta que me vean como negro. Porque ¿qué es verlo a uno como negro? A mí que me vean como humano. Al hombre no se puede juzgar por el color de su piel, sino por sus actos ante la sociedad. Entonces yo creo que cuando a mí me dicen, a Morgan Freeman se lo preguntaron,
Morgan Freeman, ¿qué harías tú para terminar el racismo? Y él dijo, no hables de eso. ¿Y qué entiendo yo a eso que dice Morgan Freeman? ¿Por qué me hablas del color si puedes hablar de mi humanidad? ¿Por qué tienes que pararte en decir, yo recuerdo en el barrio, cuando era chiquitico, cualquier amigo o hermano que se enojaba era negro y fue tantas? O sea, su única rabia la recargaba diciendo negro y fue tantas. Pero uno nunca decía blanco y fue tantas. No. Porque es algo histórico que lo han impuesto. ¿Y cómo cómo puede salir de ello? Siendo humano, siendo ser humano. Total. Andreisa, decía Indira que sentían los blancos que los negros eran una raza inferior y yo lo veo diferente. Yo siento que al contrario, era una raza tan superior, física, intelectual, Superhumanos. humanamente, que tenían que un poco compensar amarrándolos y cierto, porque yo siento eso. Después se demostró a lo largo de la historia las posiciones que han logrado las personas afrodescendientes en la política, en la ciencia, en muchas otras cosas, y a ellos yo creo que les preocupaba ese despertar, y por eso creo que los aplacaron, los aplacaban, minimizaron. pero yo lo veo al revés. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Un miedo detrás de. Exacto, como un miedo al um, poder. Bueno, realmente aquí lo que hemos pensado en términos históricos del por qué, voy a volver al ejercicio o al pensarlo desde lo económico. Más allá de las reflexiones en torno a la superioridad, en torno a la inferiorización, es aquello en que se traduce, ¿sí? Entonces estamos revisando los costos del racismo, ¿sí? Porque hemos visto todo lo simbólico y hemos visto, no sé, estando en un medio en su momento como radialista, como directora del programa, me llegó una denuncia con un niño de 8 años, al cual sus compañeritos le ponían todos los días un aerosol para aclarar la piel. Entonces aquí lo que estamos viendo en efecto es un pensamiento cultivado desde el hogar, desde el colegio, de inferioridad, de ver al otro como inferior. Y es que el niño no tiene la posibilidad de decidir si me siento o no discriminado, es que se siente discriminado. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente es que el racismo no depende de la víctima, depende del otro. Y el otro es el que me ve por mi color de piel. Eso no depende de si tengo 3 títulos o no tengo 3 títulos, ¿sí? Entonces yo siempre digo, soy el fracaso de la negritud. ¿Sí? ¿Por qué? Soy el fracaso de la negritud porque no bailo, no canto, no cocino, no me gusta hacer ninguna de estas, no pinto. Soy el fracaso de la negritud para los estereotipos, Ajá. ¿sabes? Sí. Entonces, cuando pensamos en esta negritud evidente, yo no puedo decidir si entro aquí, como le decían hace unos días a la protagonista de La Sirenita, es que no veo tu color. Papi, sí lo ves. No tienes posibilidad de no verme negra, ¿sí? Entonces aquello no supone, por el hecho, y lo mencionaba ayer o antier en una entrevista también, de, mira, las excepciones son excepciones. Yo vengo de un pueblo que se llama Berruga Sucre, en el norte del Caribe colombiano. El hecho de que yo sea la representante del Comité Científico Internacional del Proyecto de la Ruta de Personas Esclavizadas de la UNESCO no quiere decir que los otros 10.000 habitantes lo sean. Y no quiere decir que eso rompió las estructuras de no tener agua potable, de que la luz se vaya, de que una mujer embarazada tenga que irse en un lomo de animal o en una moto a dar a luz a 20, 30 minutos a San Onofre, porque el sistema, ¿sí?, no da las condiciones de dignificación o de derechos. Es que no es casual que Berrugas, igual que la mayoría de los territorios de este país negros, estén empobrecidos. Y por eso arranqué por lo simbólico. Ahí, ¿sí? ahí hay que entrar a Aquello no es analizar eso. casual. No, eso ¿sí? no es casual. Entonces tú dices, pero ¿y por qué entonces en Buenaventura, que Omar es de allí, las casas de pique y no entraré allí? ¿Y por qué entonces las afectaciones de salud son más profundizadas en? Entonces, para decirte, el reflexionar sobre la inferioridad o superioridad
realmente tiene unos matices mucho más de complejidad en el actual, ¿no? En el costo del racismo y de la discriminación para las personas negras. ¿Qué pasa? Y lo dejo en punta porque Indira allí seguramente va a tener más que decir que yo. Pasa, por supuesto, por las afectaciones de salud mental, pasa por la emocionalidad, porque esto, mira, estar explicando cada 2 minutos y es como la justificación de la negritud y tú dices como, ay, no, Ya no me más. quedo acostada, Sí, ¿sabes? ya no Como, más. ay, no. Ya no más. Bueno. Entonces, Este bueno, tema Vamos está... a hablar Ahora, de sí, eso en el esto está siguiente interesantísimo. bloque. También vamos a hablar de qué nos falta para acabar con el racismo. Sí. Dentro de la misma comunidad negra o afro, ¿será que hay racismo? ¿Cómo detectar esos signos y alertas de discriminación racial? Y vamos a hablar de autoaceptación, de humor y racismo, que es un tema bien delicado y de una terminología que ha ido cambiando con el tiempo con respecto a cómo relacionarnos con esta comunidad. Indira, la lucha contra el racismo, ¿será que debemos controlarla desde esa primera etapa de la vida? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como adultos? Y como padres también, de llevar a nuestros hijos a un mundo simplemente donde no hay color de nada, simplemente es ser humano, Diverso y de tú empático, a tú. Yo creo que el otro día me preguntaban en uno de los lanzamientos del libro que cómo educábamos a los niños en ser antirracistas. Y creo que antes a los niños no hay que educarlos en ser antirracistas, solo no hay que inculcarles racismo. A los adultos es a los que tenemos que educar. No solamente en hacerles entender cuáles son sus conductas racistas, cuáles son sus pensamientos racistas, sino cómo deshabitar ese espacio en el que nos han enseñado a vivir desde conductas racistas para nosotros antes de pensar en hablar con los niños. Yo creo que es muy importante entender cómo nos relacionamos y para mí hay una clave, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Muchísimas cosas por hacer, pero hay que empezar a dejar de hablar de ustedes y nosotros. Eso es clave. No hay un usted, no debe haber un ustedes y nosotros, ¿no? Sí, nosotros somos personas afro. Yo me considero orgullosamente afrolatina. Y eso, mi color de piel y mi morfología hace que como Andreisa, como Omar y como muchas personas afro, tenga que sufrir ataques racistas y de una estructura social racista que no permite que las personas afro progresen y tengan los espacios que deben tener, que debemos tener todos. Pero después de esto hay que dejar de pensar en que estamos en 2 orillas distintas y hay que dejar de hablar de. Yo creo que un ejercicio, y yo lo voy a decir aquí en público, un ejercicio que tienen que empezar a hacer la prensa, los periodistas, las personas que están en posiciones públicas, es dejar de hablar de ustedes los afro, ustedes los negros. No, vamos a acabar con el racismo en la sociedad. Es un sistema estructural súper arraigado, como decía Andreisa, de cientos de años, pero vamos a acabar con ello entre todos y no es, vengan ustedes que les vamos a hacer un favor o ustedes que son tan chéveres o ustedes que tienen tanto sabor. No, acabemos con este sistema de una vez, todos. Lo has dicho clave y en tema de hombres y mujeres también. Muchas veces que hablamos de temas de hombres y mujeres decimos aquí es un ser humano, independientemente del género, que tiene unas características. Belki Arizala es una mujer que ha levantado una bandera con su fundación El Alma No Tiene Color, que eso me encanta ese concepto. Belki, ¿qué responsabilidad tenemos los adultos en que nuestros hijos sigan este camino de racismo y cómo cortarlo? Belki, bienvenida. Aquí todos somos culpables. Sí, es que hemos aprendido mal la historia, porque otros nos la contaron mal. Así que tenemos la libre decisión de cambiar el discurso, el imaginario, nuestro pensamiento y nuestro hablar. Tú tienes en tus manos esa decisión. Corrige, edita ese vocabulario que no construye. Lo que estás haciendo con esas actitudes racistas es generando más violencia. Y no es que estamos en este momento en un país que busca la paz total. Pregúntate, ¿estás siendo coherente con el mensaje? Coherencia. Brutal, mira. Hay coherencia. Omar, hablamos Mira, de coherencia. ahora. amo a Belki, que es una de mis grandes amigas, y acaba de decir algo que debemos ser, bueno, en la actuación uno le llama la veracidad. La veracidad, que es la verdad.
Y cuando uno no es coherente, digamos, todo empieza, ahora les decía y les decía a mis compañeras, todo empieza. Yo no tenía la oportunidad de conocer Andreis. a Andreisa, que me parece una mujer muy preparada, una mujer que... Y bella además, tanta cosa y además hermosa. Pero que hay cosas que de pronto no solamente se nos van a quedar en un discurso, sino en nuestros actos reales. Por eso cuando yo iba, mira, hay muchos en la historia, antes de que nosotros naciéramos, muchos ya hicieron esa historia, gente preparadísima que lo hizo y aún seguimos en esta lucha. Por eso, desde nuestra propia raza o nuestra propia comunidad, tenemos que empezar a dar un testimonio de coherencia. Si yo digo que me respetes, tú también respetas. Si yo digo que me amas, tú sí me amas. Si yo digo que no me discrimines, tú no me discriminas. Porque es que el ser, todos queremos ser. Desde niños todos decimos, yo quiero ser. Cuando quieras ser, yo quiero ser. Independientemente de que seas negro. Entonces empecemos desde casa, empecemos a limpiar nuestra casa, empecemos a limpiarnos nosotros mismos para ahí verdaderamente ir en luz. Pero mientras vivamos en esa torre de Babel, porque Belki lo acaba de decir y es muy sabio, el discurso, ¿cómo lo asumes tú? Es como cuando yo te digo, tú eres cristiana, yo soy católico, yo soy mormón, el otro es musulmán, pero todos vamos al mismo camino. Al final, el camino es que nos amemos los unos a los otros, que todos seamos iguales, que no me mires por mi color de piel, sino por lo que hago ante la sociedad. Entonces, ahí lo que dijo Belki, por eso la amo, de verdad que es real. Coherencia. Coherencia. Fabricio es mi hijo de 5 años, es muy sociable y cuando va a un centro comercial uno lo ve y de repente está jugando con un amigo que acaba de conocer y tal. Ahí el papá no tiene que aclarar nada. No tiene que decir, sí, puede jugar con él, aunque sea... No. O no se junte con... Nada. No. Eso fluye natural, Andreisa, y no hay nada que aclarar ahí, ni para un lado ni para el otro. Y a Simplemente... propósito de eso, yo quiero que hablemos de cómo reconocer, cómo ver, cómo detectar esos comportamientos y actitudes racistas que nos están afectando, Andreisa. Pues es que es muy bonito, digamos, para los que, como yo, también sigo siendo el fracaso de la negritud porque no quiero tener hijos. Pero los que tenemos sobrinos y Lira que sí tiene hijos, digamos, los niños y las niñas no nacen siendo racistas, Nunca. compa, ¿sabes? No. O sea, es que se mira, entregan naturalmente al juego, a la es amistad. sencillo, el problema somos nosotros los que ya tenemos las canas crecidas. Exacto. ¿Cómo identificarlos? Pues, mija, la verdad es que el tema va por un tema en donde no tengo la elección. Y yo le decía a Omar fuera de micrófonos, es que es posmodernista el pensamiento de donde, mira, me veas por la humanidad. De hecho, yo siempre hablo de, todos sabemos qué es una dignidad o qué es digno y qué no es digno. El tema es cuántos nos pronunciamos frente a un acto indigno. ¿Cuántos se pararon a decir del tema de Vinicius? Yo no he visto, digamos, por salud mental ya yo hace rato no veo las cosas estas de redes y lo que se viraliza Sí, con tema pero de no racismo. hubo una cosa apoteósica Pero- de apoyo ahí, no la hubo. Claro, digamos, entonces todos supieron que era indigno y todas, y cuántos se pararon a decir no. Entonces, identificarlo es tan sencillo como saber que no me está haciendo bien, ¿sabes? Entonces, hablábamos con Chimamanda, ¿tú estuviste? Bueno, estaba Chimamanda en la Feria del Libro y hablábamos y ella nos decía, es que el costo emocional, entonces tú lo identificas cuando eres la víctima. Claro. El tema es la sociedad que tan preparada y empática está para decir, oye, sí, espérate, ven acá, bájale un poquito porque por ahí no es la cosa. Me ha pasado ¿Sí? con gente muy cercana que hace un comentario y yo sí he tenido, claro, yo tengo un ancestro negro Tumaqueño. muy cercano, mi abuela de Tumaco, entonces a mí sí me duele y yo sí le digo, hey, eso que acabas de decir, ahí entre chistecito y la Claro. cosa, eso es racista, revísate porque eso no está bien, ese corazón no Total. está amoroso. Esa es la Total. actitud que debería ser Esa en efecto es. funcional. Sin embargo, como les puse el ejemplo del niño con el aerosol en el brazo, papi, ¿qué puede decir el niño? La mamá se dio cuenta, una mamá que trabajaba 10 horas o 12 horas al día, se dio cuenta cuando tenía una llaga y tuvo que llevarlo a hospitalizar. Entonces, claro, aquí yo creo que el llamado sobre todo es a pensar, este mes de hecho yo estuve motivando el reconocernos en esos roles que no nos asignaron, en por qué Venus y Serena Williams fueron tan significativas, fue pues porque les costó toda la vida
dejarla en la cancha de tenis con Toda un la esfuerzo vida. familiar. Y estudiando potente. carreras universitarias en paralelo. ¿Cuántos tenistas o negros o negras conoces en Colombia? ¿Cuántas investigadoras, cuántos docentes fueron negros en su institución educativa? Yo tuve el profesor Izaza de ¿Cuántas? física. Uno. Lo amé. ¿Cuántos yo no. en la bibliografía académica, cuántas veces se preocupan por citar un negro o una negra? ¿Sabes? Entonces, esto es estructura en tanto yo no decidí que lo único que podía hacer en mi vida era, no sé, bueno, es que no tengo talento, no podría siquiera compararme con Indira para ser actriz, Andreisa. ¿sabes? Pero es el único, claro, es la única forma de ascenso social y por eso no es gratuito que muchos de nuestros pelados y de nuestras peladas quieran ser o actrices, porque es que vimos a Indira Serrano hace 20 años. Yo era culicagada cuando vi a Indira, entonces... No, pero ¿en ¿Perdón? serio? No ¿Perdón? digas eso. Y que Arréglela bien. asumimos la Arréglela trayectoria bien. con dignidad. No, asumimos la trayectoria Crecimos, con crecimos. alegría. Con dignidad. Con dignidad. alegría Hablando, total. hablando de alegría. Claro, por ser referente. Es que, digamos, cuando éramos chiquis, lo que pasa es que mis canas no hacen justicia a la edad, pero cuando éramos chiquis, ver referentes. Y claro, Indira rompió un techo y muchas de las, digamos, mayoras que anteceden a Indira en la actuación rompen un techo. Bárbara porque Perea. antes, claro, no era Pero posible tú siquiera rompiste eso. también un techo porque fuiste la primera mujer negra en llegar a ser presentadora, periodista y directora de... Claro, del programa Afrocolombias en programa. Radio Nacional. O sea, eso es muy significativo, pero yo siempre digo que hay que romper la ley de los primeros. Ajá. Y por eso es bacano poder pensar en quiénes abren el camino, pero además quiénes lo continúan. ¿Quiénes lo Sí. continúan? Ahí Y hay hay algo muy muchos valioso, pelados detrás. ahí hay algo muy valioso de abrir los caminos y de qué forma abrimos los caminos. De que cada persona, cada artista es independiente y que cada persona absorbe lo que le sirva. Porque ahorita hablábamos algo detrás de cámara que es quién me representa. Y yo creo que uno a veces no puede ser tan pretencioso de decir yo te represento, porque yo la puedo embarrar, soy un ser humano. Y esa ha sido la lucha dentro de nosotros también a veces, decir tú me representas, Tú no. y es muy pretencioso eso. Yo personalmente como actor, yo digo, soy un exponente de una comunidad en la cual hago un trabajo desde mi propia identidad, propio, verdadero, honesto, y si eso te sirve, absórbelo. Pero no quiero decir que soy tu representante porque te puedo embarrar y ahí sí vas a decir, ese negro no me representa, ese negro mire lo que hace, es una burla, ese negro lo que hace está burlándose de mí. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué me sirve y qué ayuda? Tú lo decías ahora. Si eso me ayuda a mi crecimiento, tanto emocional, espiritual y todo, pues tú lo absorbes. Y no solo de los negros, del blanco, del indio, del mestizo, Total. para crecer. Ya vamos a hablar con Indira de autoaceptación, que es un tema que además tiene libro a bordo, la Crespa Rosa, etcétera. Pero yo quiero preguntarle a Belki, ¿que ¿en algún momento te afectó tu color de piel, tu tipo de pelo más crespo? ¿Sentiste eso en el ambiente o no? Belki, por favor. Esta pregunta me la han hecho muchas veces. ¿Y qué puedo decir? Sí, en algún momento me llegué a sentir afectada, me deprimí y decía, ¿pero por qué a mí? Pero después de que recibí a Dios en mi corazón, dije, gracias a Dios que me dio este color de piel tan maravilloso y puedo compartir con otras identidades étnicas, porque es que la humanidad es diversa, es hermosa. La belleza del arco iris se debe a la variedad de sus colores. Me siento feliz porque hago parte de una plurietnidad. Hoy tengo 45 años. Quizás en el pasado alguien tuvo actitudes racistas y me decía, tú no lo puedes hacer porque eres negra. ¿Y qué le dije yo? Siéntate y observa cómo lo hago. Porque es que el problema no era mío, el problema era del otro, que era ignorante. Y tocaba enseñarle con talento y con un discurso. Si tú tienes un discurso claro y te defiendes, pero con educación, vas a llegar muy lejos. Perdón, pero la amo. Todos La amamos a amo. Belki. Es que más claro no puede ser. Sí, Lo que ella una acaba de decir belleza. es brutal. Estábamos hablando ahorita, Marce, y lo mencionó, el tema de la autoaceptación, que está por estos días en boca de todos. Para acabar con el racismo, Indira, ¿será que primero debemos partir por ahí? No, yo creo que no. Yo creo que para acabar con el racismo hay que acabar con las estructuras que lo crearon y que lo perpetúan. La autoaceptación yo la veo
no desde lo que podría pensar todo el mundo, es que yo soy una persona afro que tengo que amarme a pesar de todo. No, la autoaceptación para mí es un poco más profunda. Yo siempre hablo de la vergüenza latinoamericana, ¿no? Tenemos, y eso no tampoco lo inventamos nosotros. El racismo, la trata transatlántica, la colonización nos metió en una estructura en donde no aceptamos nuestra herencia afro y nuestra herencia indígena. Latinoamérica es un territorio multicultural y multiétnico, ¿no? Hasta los más claros en Latinoamérica tienen un ancestro indígena, tienen un ancestro afro, pero nos enseñaron a esconderlo, nos enseñaron a avergonzarnos de él. En la mayoría de las casas de todos nosotros en Latinoamérica, no estoy hablando solo de los afro, se cuentan una y otra vez las historias de la bisabuela francesa o la tatarabuela alemana o la recontratatarabuela inglesa a ojiverde, pero yo les pregunto siempre, mira, yo te veo y lo hago con mucho respeto, y a veces se sienten ofendidos y ya el hecho de que se sientan ofendidos ya es un tema que hay que tratar. Cuando yo digo, te veo ancestro indígena, veo un ancestro indígena en tu rostro. Total. Los indios motilones de Pamplona de mi padre. Exacto, y la gente dice, no tengo ni idea. Esas historias se perdieron, las historias de tus ancestros indígenas y de tus ancestros afro se perdieron y se potenciaron las otras, y nosotros no sabemos de dónde viene nuestra raíz. No sabemos quiénes somos. Y cuando llegamos a otras tierras, llegamos a Europa o llegamos a la parte blanca de los Estados Unidos y nos dicen, es que tú eres de color, a todos, a ti, sí, a la mayoría de los que están aquí, no solamente a los que nos vemos evidentemente más oscuros. A los latinos. A los latinos en general dicen, tú eres de color, hay una gran sorpresa, ¿no? Y no te puedes equiparar con el caucásico. Tienes que abrazar tu propia identidad multiétnica. Eso es autoaceptación. No vamos a hablar de autoaceptación de, yo me acepto porque soy negro. No, la autoaceptación de dónde vengo yo como latinoamericano. Y de investigar ese tema. Yo me obsesioné determinadamente por eso, Omar, de decir, bueno, ¿yo de dónde vengo? ¿Cuál es mi mezcla? Entonces mi abuela negra era hija de un brasilero blanco, Sí. de apellido Veira, con una tumaqueña negra de apellido Angulo. Ahí nace mi abuela, que ya era mezclada. Después nace mi mamá y se casa con un italiano blanco. Y todo eso, y mi mamá se casa con un pamplonés motilón con español. Ir a esas raíces te da esa claridad que dice Indira y ese orgullo de decir, oye, tengo de todo un poco. Somos que mestizos, dicha. no somos ninguna raza pura. Yo tengo una anécdota pequeñita que decir. En mi casa siempre se habló de mi bisabuelo español, de rubio de ojos azules. Y se dijeron miles de cosas de él. Y una vez investigando, descubrí que mi bisabuela era descendiente de los haitianos que vinieron a luchar con Bolívar por la independencia de nuestro país. Y descubrí que mis ancestros de realeza eran ellos. Eran los ancestros de los que me tenía que sentir orgullosa. Y nunca nadie me lo dijo. Es más, en eso mi familia fue como, sí, ella era de los haitianos. Y cuando yo lo descubrí, dije, estos son los ancestros de los que yo me siento orgullosa. Y son afro. Esa es como mi invitación, la que yo le hago a todos. ¿Dónde están tus ancestros afro y dónde están tus ancestros indígenas? Porque aquí estamos hablando desde del racismo, desde lo afro. Pero el hecho de que no abramos estos espacios para hablar del racismo desde lo indígena, de la forma como vemos a los indígenas en nuestra sociedad, que además los invisibilizamos, es un acto de racismo tan o más fuerte que el racismo del que estamos hablando. Se vuelve un insulto. Claro, y ahí yo les preguntaría incluso, porque estamos en el mes de la herencia africana, entonces yo siempre pregunto, además del mes de la herencia africana, 0740 es la resolución de mi cultura, se necesita esto para poder hablar, ¿no? Se necesita un acto legal para poder hablar del reconocimiento de identidad, eso ya nos dice mucho como país. Pero digamos, ¿en qué otro momento, y es un ejercicio pedagógico, ¿no? ¿En qué otro momento tenemos negros aquí sentados? Cuando buscamos abogados negros, ¿sí? Analistas negros, maestros negros, que no sea solo en el mes de la afrocolombianidad, ¿sí? Por supuesto es una provocación. Que sea un abogado. Que sea el abogado como quiera que él se vea. Cuando claro, uno lo llaman pues a un es que yo no casting, tengo la opción de verme blanca, ¿sabes? Ni puedo decidir cómo me ven, ¿sabes? Entonces, ahí es donde yo digo, llamamos, y por eso decía la resolución 0740, denominamos en temas políticos acciones afirmativas y enfoques diferenciales. Es que hay que hacer que suceda lo que no sucede per se.
¿sí? Entonces O sea, tú dices que hay que provocar que Claro, venga un doctor claro, porque negro. llegando a ser, yo soy profesora en una universidad, Te venga el más preparado. Sí, Claro, el más preparado y con independientemente unas de su raza. sí, de la etnia, digamos. Y es que cuando llego a la universidad a dar clases, recuerdo que con mis estudiantes me decían que los estaba adoctrinando, ¿sí? Pues después de yo, más de 30 años, recibir solo formación con bibliografía blanco-mestiza, yo dije, pero ¿y por qué no puedo meter bibliografía de pensadores, filósofos, ¿Por qué no? de la africanía, de lo indígena latinoamericano, ¿sí? Y de lo afrodiaspórico? Y solo metí el 40%, ¿no? ¿Esto qué muestra? Que es importante los referentes. Y luego de allí salieron 3 tesis bellísimas de estudiantes, una de ellas incluso con mención meritoria. Pero un poco lo que les digo es, ¿por qué hablar de temas de negritud solo en el mes de la herencia africana? ¿Por qué no hablar de temas, no sé, siempre estoy en mi tema político, ¿por qué no hablar de temas políticos con expertos? Sí, cuando buscamos analistas económicos, un analista económico estaría bien si fuera afro también, Pero claro que porque eso mueve para nuestros jóvenes, para los hijos de Indira, para mi sobrino, va a ser muy bacano tener un referente de quiero ser como Indira, que es actriz, quiero ser como la tenista, como el futbolista, pero Como también quiero Andreisa. ser también, pero también Como quiero Mar. ser Claro, no, es lo que un decíamos economista, ahora. ¿sabes? Es que el mundo es ello. No sé, yo he tenido muchas controversias dentro de mi propia comunidad con esas situaciones y a veces, y me ha tocado, o sea, donde he compartido con personas, inclusive te miran de una forma como que, este negro no, o sea, hablo del tema porque es real, no quiero ocultarlo. Por eso decía que todo empieza desde casa. Mira, en los años, yo llevo también ya casi 16 años en este medio, en el cual ha sido difícil. Empecé como extra, haciendo cositas como extra, que tocando aquí, Marcelo conoce mucho porque nos conocemos Sí, señor. hace años. Y cuando empecé haciendo un personaje que decía, un DAE en las noches de Luciana, Sí, señor. y yo llegaba, por ejemplo, a Cali, llegaba a Buenaventura, ¿sabe qué me decían mis propios negros? Me decían, ¿Qué? vos no avergonzás. Vos lo que estás haciendo ahí es una vergüenza. Payasada. Burlándote de los negros. Y estaba empezando mi proceso como extra, solo decía un DAE. Por eso mi discurso hoy en día, cuando yo me siento con grandes personalidades, Juan de Dios, que es gran amigo, que es una personalidad afro muy importante de la organización Cimarrón, y yo le decía, mira, mi lucha ha sido inclusive dentro de mi propia comunidad para lograr lo que soy hoy. Y entonces por eso mi testimonio siempre, y no me canso de decirlo, es todo tiene que empezar desde casa, no desde el discurso, porque el discurso ya lo han hecho muchos, es desde mi testimonio de vida y cómo lucho. Si yo me hubiera quedado, mira, es que tiene la nariz grande, es que vos, ¿por qué hablas así como negro? Y es que ¿cómo hablan los negros? Claro. Es que vos te vestís como negro, es que ¿cómo se visten los negros? Es que vos, el personaje tuyo es como negro, pero es que ¿cómo son los negros? O sea, ahí ya me están dando un estereotipo y por eso mi lucha, y que aprovecho este espacio y que gracias, lo decían ustedes, que Bravísimos nos dé, que hay una diversidad de pensamientos. De pronto yo no puedo estar de acuerdo en cosas que dices tú, y somos negros, pero no necesariamente puedo ir por el mismo camino. ¿Por qué? Porque en mi experiencia de vida como individuo, he tenido un testimonio cómo he logrado transformar y además avanzar y construir muchas cosas como negro, y no como negro, porque yo no he construido como negro, he construido como Omar Murillo, como un ser humano en el cual, si tú me dices a mí, mira, una vez en un banco, y eso fue noticia nacional, en un banco me pasó, en la vivienda, eso fue noticia en todo el país, que me dijeron, mire, quítese esto, y yo lo anuncié, apenas yo lo publiqué, mira, me sentí en este acto y fue así, y fue una noticia. Después me senté con esa funcionaria del banco, le dimos una pedagogía, invitamos al banco a una pedagogía de saber cómo atender a sus clientes, independientemente que sea negro, que sea blanco, si no tiene una humanidad. Y hoy en día logramos hacer una campaña nacional en todos los de la vivienda. Perdón que diga pues el nombre. Tranquilo, está bien. Pero fue algo de testimonio. Por eso digo que el testimonio de vida es el que siempre va a romper. Claro. Porque yo he visto, mira, a mí me han afectado, y perdón que lo diga para que continúe, perdón que los corte, muchísimo. Yo porque eso de pronto nunca lo había dicho, pero realmente a mí, o sea, Omar Murillo ha logrado construir su vida porque ha sido, primero, ha mirado hacia el frente, no ha mirado hacia atrás. Pero si yo hubiera tenido una mente débil, agobiada, sintiéndome por los estereotipos, no fuera hoy Omar Murillo, y además no hubiera abierto puertas a tantos artistas, influencers, actores que hoy en día han logrado poder Oigan, estar ahí. vamos a seguir Hay un hablando tercer de bloque. estos testimonios en el tercer un bloque tercer porque esta bloque. charla está muy interesante y voy a dejar esta pregunta en punta. ¿El arte puede ser una herramienta
para luchar contra el racismo? Que creo que ya por ahí, por esa Ah, línea buena. estábamos yéndonos con Omar. Muy buena pregunta, ¿eh? Ay, ay, Vamos al ay. siguiente Ay, bloque. ay, ay, ay. Dios Entonces, mío, Dios mío, ¿verdad? bendito. Ella, ¿eh? real. Y uno haciendo ahí Sí, para que sí, le sí. tocara con la bonita. verdad se atreve. Le estaba comentando que aún que seguimos en el mismo tema, en eso también se veía la segregación. Uno de pelado, ¡tam! Pico botella. Y si caía con la blanca y el negro la blanca decía como, y yo lo viví, como no. ¿Te Y si llegó le a tocaba el pasar? que sí le tocaba. ahí No sí- me diga. No, te lo juro. ¿En Te serio? lo juro. Era esa, es que pero No, es pero a algo mí, si a mí en histórico. pico de botella me toca Andreisa y hubiera celebrado en ese momento. ¡Ah! ¡Sí! ¡Bravo! Con Vamos a Andreisa, jugar. cualquiera Vamos a de jugar. ¡Es la mía! Andrés. Infancias. Eso es Estaba fácil. hablando de... Pues es que somos niños, tenemos corazón de niño. Total. Dejamos en punta un tema y es el arte transformador, el arte sanador. El arte puede ayudar, puede ser una herramienta para luchar, para erradicar un poco el racismo. Indira, primero. Claro, el arte siempre es una herramienta para cambiar imaginarios. El arte, vamos a hablar de algo tan sencillo como el arte audiovisual y vamos a hablar de la televisión. Ok. Para ponerlo aquí, en lo Listo. práctico, en algo que es lo que he hecho por mucho tiempo. La televisión y los dramatizados se le meten a la gente en la casa cuando la gente está en pijama, cuando la gente está cocinando, cuando la gente está limpiando, lavando, al punto que cuando nos encuentran en la calle piensan que somos parte de su familia o nos conocen. Todo lo que uno diga allí, todo lo que uno haga allí, todo lo que uno represente allí, se convierte en algo que se acepta con más facilidad. Entonces sí que hay una responsabilidad en lo que uno dice, hace, representa, porque muchas veces esas cosas aparecen en la casa de las personas y las personas las toman como ciertas, como reales. Yo me encuentro gente que me dice, ay, ¿usted se va a morir o no se va a morir? Ay, ¿usted que le quitó el marido a no sé quién? Ay, ¿usted que está mala? O Se usted metió con el papá de Marvel. o usted que es tan buena, o qué sé yo. Y eso crea imaginarios. Entonces, sí que tomar la decisión consciente desde mi posición como artista del audiovisual, usar mi posición como artista y usar lo que yo hago para cambiar esos imaginarios errados y crear nuevos imaginarios en donde no haya segregación, en donde no haya racismo o donde, ya que como estábamos hablando con Omar y con Andreisa, hay un trabajo muy grande que hacer porque es un tema sistémico, pero desde mi punto de vista como artista, yo sí puedo, desde lo que yo hago, desde mi quehacer, empezar a hacer representatividad, empezar a cambiar imaginarios, empezar a poner mi granito de arena. Hay una parte que es absolutamente inconsciente, de la que yo no tengo responsabilidad, como decía Omar, yo estoy allí, hago mi trabajo y a veces lo que yo hago impacta, aunque yo no tenga esa idea, aunque no sea mi decisión, simplemente yo llevo mi cabello crespo y eso hace que muchas niñas vean a alguien en televisión con el cabello crespo y digan, ah, se ve bien, yo lo quiero llevar, Claro. yo quiero llevar el cabello crespo. Pero la primera vez que yo usé mi cabello crespo no dije, voy a llevar el cabello crespo como una acción política, no, empezó a pasar. Pero después de que ya uno empieza a hacer ese proceso, ahora sí uno puede tomar decisiones personales y decir, ok, esto que hago impacta. Ahora yo tomo mis decisiones y decido cómo quiero hablar, cómo quiero representar, cómo quiero que los demás aprendan de mi propia experiencia o aprendan de lo que hago. Y desde ahí el arte es transformador. Hay que pensar en ese impacto no solamente en la televisión, sino también en las redes sociales, en el Omar. consumo digital. Y tú eres creador de contenido también, Omar, y desde ahí también se puede abordar este tema. Total y mayúsculamente, de verdad que y que es un medio en el cual es tan veraz el cual tú no puedes mentir tan fácil. O sea, realmente dentro de las redes sociales, si tú no hablas verdad, la gente dice, es mentira cuando dicen, no, es que tú cualquier cosa haces en realidad, la gente te lo cree. No, en las redes sociales es donde más la gente ve tu veracidad y tu verdad, y por eso te siguen. Cuando tú dices, que ¿por qué no me siguen? Que la gente no te cree. Porque la gente en las redes, más que en la televisión por lo menos tú cortas, haces y puedes esperar, editas. Pero mientras tú estás en un en vivo, en un live y que tienes a 200,000 personas, puedes tener inclusive llegar a conectarse personas y te creen y están allí en ese instante, es porque les hablas verdad. Y de verdad sí se transforma desde ahí, tanto en lo positivo y también en lo negativo. Total. Por eso volví al tema anterior con el personaje de Tarsila, que es una mujer afro y que no es un hombre vestido de mujer. Como actor, Tarsila es una mujer, es una mujer que no En su diario representa, vivir. y que lo que quiero decir aquí, Tarsila no representa a la mujer negra. Tarsila se representa a ella. Tarsila es ella. Es así ella. Es ella. Porque hablábamos con Andreina ahorita y yo le decía,
bueno, si alguien me dice, mira, pero es que Tarsila es una burla para los negros. Entonces yo le respondía y decía, entonces, ¿quién respeta los derechos de Tarsila? Claro. Que ella sea así, colorida, Esa es que su hable forma de duro. ser, es su ¿Quién personalidad? respeta sus derechos? Entonces, la coherencia desde las redes sociales también ha sido importante. Mira, la mayoría de mis seguidores son afro. Y la mayoría de los seguidores también, gente que son mujeres que no son afro y me dice, así es mi mamá, así es mi tía. Entonces, ahí logré identificar que decir, claro, la gente, si yo empiezo a decir, es que Tarsila es negra y somos así, la gente lo va a destripar así. Claro. Pero Tarsila no habla como decir, yo soy una negra. Soy Tarsila, me llamo Tarsila Murillo Balanta. Y pienso así de la tengo vida. segundo semestre de Derecho, no pude terminar, soy una mujer humilde, tengo mi sobrino y vivo así. Pero nunca habla es que soy negra, soy o soy así. No, nunca se habla de ese tema. Y desde ahí es donde he empezado a transformar yo y que son ya más de millones de personas que siguen ese personaje, donde hoy estamos en una de las plataformas más importantes, que es los premios Ícono, donde escogieron ese personaje en medio de todas las redes sociales a ser uno de los mejores personajes. Entonces, es muestra que se ha ido transformando, y lo decía anteriormente, perdón que se extienda uno, pero es la oportunidad para decirlo, que seguimos abriendo puertas. Mira, fui el primero que empecé haciendo personajes desde También Caerás, disfrazándome de una mujer, llegando, porque siempre los negros decimos, uy, no, es que si este se viste así, mujer es gay, o este no puede ser nada más, no, es que soy actor. Y la tarea de un actor es interpretar. Ya tú como lo piensas, tú como digas, no, es que tú estás haciendo ese personaje, el personaje me ridiculiza. Si tú lo piensas que te ridiculiza es porque tú te ves así como el personaje. Y es algo muy delicado. Marce, yo quiero Uy, que, perdón. como hacer un redondeo de esto, porque Andreisa y yo habíamos tenido una conversación que me pareció supremamente interesante y yo quiero darle la palabra, y es, la representatividad es supremamente importante, pero la representatividad es un primer paso, ¿no? ¿Qué sigue después de la representatividad? Andreisa. Sí, bueno, yo quisiera, antes de esto, que es justamente el cierre de esta respuesta que voy a dar, yo diría Bridgerton y Chondaland, ¿no? Entonces, cuando vemos Bridgerton, la reina Charlotte, vemos una sociedad sin racismo, y aquello sucedió porque justamente Chonda asume una responsabilidad histórica de poder de las narrativas audiovisuales y cinematográficas. Entonces, para los que no conocen a Chonda Rhimes, es una, digamos, productora. Una ¿sí? showrunner, una escritora y productora. Escritora y productora. Que hizo Grey's Anatomy. Que hizo Grey's Anatomy, se dio a conocer justamente por ello, con muchas otras narrativas. Sin embargo, se mete en un momento muy bacano con la serie de Bridgerton y recientemente con Charleston, la reina Charlotte. La reina Charlotte. Ya. Entonces, diría eso, pensaría también en Marcela Angulo con Bogo Black en Colombia, que es una directora de cine y escritora también. Johnny Hendrix, Johnny Hendrix. por ejemplo. Diría y pensaría en términos de cifras que solo tenemos 2 o 3 directores, hombres por demás, negros, de cine, ¿sí? Diría adicionalmente que a la universidad llegan cerca de 10 estudiantes afros. Pues 100 de los estudiantes, de esos 100, 10 en promedio son afros, solo 1 o 2 terminan. Esto menciono cifras por estructura. Claro. Aquello nos va llevando, por supuesto, a pensar en luego de la representación que viene. Y habla Fraser justamente de la importancia de participar. Entonces, cuando participamos, estamos aquí sentados hablando nosotros y nosotras desde lo que creemos y no está otra persona diciendo qué pensamos o qué no. Y para las narrativas audiovisuales, para el tema artístico, para el tema cultural, es fundamental porque es decir, el arte y la cultura salvan, ¿sí? Y no salvan desde la visión, digamos, espiritual, religiosa, aquella noción, digamos, de dioses tipo de salvadores, salvación. no. Salvan a una sociedad de la discriminación y del racismo, salvan a una sociedad que se ha construido sobre unas bases tan endebles que no son soportables en tanto exclusiones tenemos. Entonces, poder participar es poder formar a los pelados de la mejor manera, a los pelados y a las pelas negras, ¿sí?
poder formar es también garantizar el acceso a una educación artística, a ser guionistas, a ser escritores y escritoras, a estar en una pantalla no solo aquí al frente, que ha sido como un poco también mi camino, sino también cómo estoy detrás decidiendo los camarógrafos y las camarógrafas. Decidiendo la plata. Decidiendo la plata. Entonces, por eso yo soy amante de las políticas públicas, ¿sí? ¿Cuántos hay digamos, cuál es el presupuesto destinado para que haya detrás de las cámaras negros y negras contando sus historias u otras historias? O sea, Grey's Anatomy no es sobre negritud, ¿sí? Pero cuando vemos la selección de personajes, nos damos cuenta que detrás de esa historia no está una persona cualquiera, está una persona Yo racializada. quiero apuntar algo ahí, perdón que corte, digamos, cuando se habla de presupuestos es porque no está el presupuesto o está el presupuesto y no hay una voluntad. Yo creería que más que hay voluntad de que ya existen Ella esos habla de que presupuestos. haya negros Ok. manejando presupuestos. Claro, y O que que los haya manejen, asignación o de desde el presupuesto. Estado. Ambos, digamos, Ok. el presupuesto de la cinematografía y el audiovisual a nivel nacional e internacional depende de lo privado y de lo público. Ok. Entonces, la producción, la circulación, la formación en la creación depende de un presupuesto destinado para, ¿sí? Ok. Y de unos criterios de selección, descarte de quiénes van a estar formados y quiénes no, ¿sí? Entonces, es una visión mucho más holística que implica toma de decisiones, ¿no? Indira. Hay una cosa que un tema que ustedes mencionaron al comienzo cuando empezamos esta entrevista y es el tema de la sirenita. Sí. Y Ok, vamos a entrar ahí. Y está conectado con lo que está diciendo Omar y con lo que está diciendo Andreisa, y está conectado con Rosa la Crespa, con el libro que yo publiqué, porque la primera pregunta que me hicieron cuando hicimos Rosa la Crespa es, ¿este es un libro para afros? Y yo le digo, el hecho de que yo sea afro y haga un libro con una protagonista afro no significa que el libro sea para afros, porque nadie pregunta por qué, no sé, La Cenicienta, que ¿Es un libro para blancos? ¿Es un libro para blancos? No. La Cenicienta no es un Nadie se libro para cuestiona blancos. eso. Cuando tú ves la historia de Frozen y ves a Elsa allá en un país del norte de Europa, todas las niñas, incluida mi hija, que es una niña mestiza, todas se sienten identificadas con una historia de libre soy, quiero libertad. Y nadie se cuestiona quién escribió ese cuento y cómo es la protagonista. De esa misma forma, nadie se debería cuestionar que este libro sea escrito por una escritora afro cuando está hablando de respeto por las diferencias y autoaceptación, y todo el mundo puede hablar de respeto por las diferencias y autoaceptación. Tiene que haber una revolución, y eso también habla de lo que dice Omar también, tiene que haber una revolución tenemos que poder, cualquier persona, independientemente de su etnia, representar al resto del mundo, representarnos a todos, hablar en nombre de todos. Y esto para mí es una forma de volver esto circular, ¿no? Hasta ahora eso es una revolución. Hay una revolución en que alguien como Shonda Rhimes, voy a cometer el exabrupto de meterme ahí, alguien como yo, a pesar de ser una persona racializada, decida hablarle al resto del mundo y decir, yo le hablo a todos. En el momento en que esos discursos, a través del arte, se convierten en discursos que pueden llegar a todos independientemente de quién los escriba, estamos eliminando una de las características que hace una sociedad Porque es racista. que yo sé que Mónica tiene pregunta, un comentario, porque Sí. es que la autoaceptación no tiene que ver nada con una raza. O sea, autoaceptarse es blanco, amarillo, hay que autoaceptarnos, es un tema individual, un tema interno de decir, este soy yo, me amo y me acepto como Tema soy. de amor propio. No, creo que mi pregunta la podemos dejar para otro ¿Otro momento día? porque nos podemos llegar a extender con este tema. Entonces yo quiero que vayamos concluyendo, cada uno dejando un mensaje a toda la familia Bravísimo que está ahí conectada para que seamos más empáticos, para que seamos más amorosos y para que conectemos como seres y no a través de una raza o un color o una forma de pelo. Omar. Pues bueno, yo vuelvo a lo anterior, al mensaje de Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como aves, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el maravilloso arte de vivir como hermanos. El discurso está hecho, pero si vamos y vivimos como hermanos, ahí está. No sé, los que crean en Dios, los que no crean en Dios, pero siempre soy convencido que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que todos somos iguales. Si Dios ya nos hizo iguales, el hombre es el que está distorsionando y está volviendo una torre de Babel en el negro, en el blanco, en el indio, en el color, en cómo eres. Entonces, mirémonos como seres humanos y vamos a avanzar. No nos quedemos mirando la escalera, sino que subámosla.
Muy bien. Bueno, no, yo invitaría siempre a pensar esas geografías, otras del país, en donde la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, se encuentra, y pensar esos otros roles también. Y pensarlo implica y es hacer parte, ¿sí? Es hacernos parte conjuntamente, como lo decía Indira, desde unas narraciones, digamos, que promuevan la dignidad, digamos, qué tanto, si yo te veo a ti o al otro, que yo pueda decir, quiero verme como esa otra persona, y que si hay algo que no genere dignidad desde las narrativas y desde digamos, desde las formas culturales, que ello también lo podamos controvertir y cuestionar. Solo diría, los invito a ver la exposición. Las estrellas son negras, que está allí en la Cámara de Comercio en la 67, en Bogotá. Muy bien. Buenísimo. Genial. Indira. Yo quiero dejar dos mensajes muy prácticos, ¿no? Hay muchas cosas muy profundas, pero quiero dejar dos mensajes muy prácticos. Uno que ya di hace un rato, dejar de pensarnos en términos de ustedes y nosotros. Cuando te encuentras con una persona, no le hables de ustedes, no importa cómo sea esa persona. Ahí ya hay un ejercicio de respeto, de acercamiento y en este caso de antirracismo. Y la segunda es, cuando tú decidas conectarte con una persona, sobre todo en un equipo, por ejemplo, antes de ponerle un apodo, el que sea, hazle la pregunta a esa persona, ¿cómo quieres que te llame? No le digas, ¿verdad que no te molesta que te diga mi negra, mi negro, mi gordo, mi flaca, O mi paisa, mi linda, o mi- paisita, costeño? Pregúntale, ¿cómo quieres que te llame? Yo estoy casi segura, porque me pasa, que la mayoría va a decir, me gusta mi nombre, llámame como soy. Y eso es regalarle a las personas, devolverle a las personas el derecho que tiene cada uno inalienable a su propia identidad. Me encantó. Bueno, todo está dicho, el tema está sobre la mesa. Gracias, Indira, por venir aquí. Gracias, Andreisa. No te conocíamos, eres una mujer valiosísima. Te amo con todo mi Yo corazón. mucho más a ti, papito. Sobre Muchas todo cuando gracias. levantas la cabeza y empiezas a dar manejo ahí. Sí, porque, no, porque jugamos Ahí- fútbol, jugamos ahí te amo fútbol. más. Jugamos fútbol. Hay cobijita, hay pocillito, Para hay cada uno. suscripción para cada uno a El Tiempo Digital, eltiempo.com. Wow. Aquí está todo el ABC, la clave, todo lo que tienen que hacer. Súper. Y hay un bravísimo gigante para estos tres ¡Bravísimo! seres humanos maravillosos: Indira, Andreisa, Omar.